Buenos días. Encontrarnos de nuevo en este lugar y poderle agradecer a Dios con nuestra alabanza, con nuestra adoración. No hay nada más hermoso, dice el Señor, para Dios que la alabanza de su pueblo. Pero así como Dios nos permite darle lo que le trajimos, también Él tiene algo para darnos a nosotros, y es su palabra. Y esta mañana yo le invito de corazón a que usted trate de recibir esta palabra con mansedumbre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ella es la que puede salvar nuestras almas. Entonces vamos a ir al estudio de la palabra. Los días domingos, cuando estamos estudiando un tema en secuencia que tiene que ver con la unidad. ¿Lo recuerdan ustedes? Bueno, lo que estudiaron el domingo anterior, ¿lo recuerdan? Comenzamos nosotros estudiando el capítulo 37 del libro de Ezequiel, donde Dios le permite a Ezequiel ver la visión del valle de los huesos secos. ¿Sí lo recuerdan? Y concluimos por la palabra que Dios no puede dar vida mientras no haya unidad. Los huesos estaban diseminados y dispersos por todo el valle. Dios ordena que esos huesos se unan, un hueso con otro hueso, para formar los cuerpos. Estoy recordando simplemente para que nos conectemos. Y dice que todos los huesos se unieron, luego subieron tendones, luego subió carne, luego subió piel, pero que los cuerpos formados estaban sin vida, ¿lo recuerdan? Entonces Dios le dice a Ezequiel: vuelve a profetizar y dile al Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos, sopla sobre esos huesos, sobre estos cuerpos que ya eran cuerpos formados, para que vivan. Y dice que Ezequiel hizo como Dios le había mandado, y el Espíritu vino y le dio vida a esos huesos. Concluimos diciendo que si no hay unidad, no hay vida. Dios no puede dar vida mientras no exista la unidad. Ahora, fuimos a Efesios 4. Fuimos a Efesios 4, es el pasaje donde estamos estudiando, y allí el apóstol Pablo nos habla acerca de la importancia de la unidad. Vamos a leerlo ya, vamos a ir a Efesios 4. Ahí en sus Biblias, bueno, este es un estudio, usted siéntase cómodo, siéntase relajado, no tanto pues que se vaya a dormir, ¿no? Pero sí con tranquilidad. Lo que hay afuera, eso espera, ¿cierto? Eso espera. Ahora, lo importante es lo que Dios tiene para darnos esta mañana. Efesios capítulo 4, versículo, vamos a mirar el versículo 1 en adelante. Pues para los que no estuvieron en los estudios anteriores, los podamos poner en contexto. Bueno, entonces dice así. Dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Gloria al Señor por eso. Dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Bueno, esto ya lo estudiamos, ya lo habíamos leído, solo quiero que lo recordemos. Entonces, todos los creyentes tenemos un solo Dios, un solo Señor, una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo y una sola esperanza. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Listo. Estas son razones suficientes para que todos procuremos la unidad. Por esa razón, por esa causa, todos tenemos que vivir en unidad. El apóstol Pablo lo plantea así, de esa manera.
Entonces debemos vivir de acuerdo al llamado, y el llamado es a vivir en unidad. Así como el Padre y el Hijo fueron perfectos en unidad. ¿Lo recuerdan ustedes? Lo leímos en Juan capítulo 17. La unidad no aparece por sí sola. Escúcheme esto. La unidad no aparece por sí sola. La unidad hay que trabajar para lograrla. Es algo que se construye, igual que la paz, ¿no? Señor, te pido que haya paz, pero si no estamos haciendo nada para que haya paz, no puede suceder. Entonces, aquí en el versículo 2 encontramos cinco cosas que debemos hacer para poder construir la unidad. ¿Y cuáles son esas 5 cosas? Vamos a devolvernos al versículo 2. Primero, ¿qué es lo que debemos ser? ¿Qué? Primero, ¿qué? Siempre, ¿qué? Humildes. Luego, ¿qué? Amables. Y la Reina Valera cambia el término amables por mansos. Sean amables, humildes, mansos. Lo tercero, ¿qué es lo que tenemos que tener? Paciencia. Lo cuarto, tolerancia. Y el quinto punto es amor. Repitámoslos de nuevo: humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia y amor. Si practicamos estas 5 cosas, vamos a mantener la unidad en el lugar donde estemos, sea en la iglesia, sea en la casa, sea en el trabajo, donde quiera que estemos, va a haber unidad si practicamos estas 5 cosas. Ahora, ya habíamos estudiado las 2 primeras, ¿cierto? Estudiamos las 2 primeras, que fue humildad y mansedumbre. ¿Cuántos recuerdan el significado de la palabra humildad? Ya lo habíamos explicado. ¿Qué significa humildad en el contexto bíblico? No me digan que se les olvidó en 8 días. Bueno, dijimos que en términos generales la palabra humildad es lo contrario al orgullo, ¿verdad? Pero en el original, en el griego, la palabra humildad tiene un significado especial. ¿Y es cuál? Bueno, sí tiene que ver con mansedumbre, pero había algo más concreto. El significado de la palabra humildad en el griego es sentimiento de pequeñez. ¿Sí lo recuerdan ahora? Sentimiento de pequeñez. Humildad es sentimiento de pequeñez. Y también definimos lo que era mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre entonces? También lo habíamos definido porque ya lo explicamos. Mansedumbre, bueno, si no se acordaron de humildad, que era más cortico, pues tampoco se van a acordar del significado de mansedumbre. Pero mansedumbre significa, o sea, la mansedumbre, dijimos que era la hija de la humildad, ¿no? Y la definición es: mansedumbre es la capacidad de mantenerse tranquilos ante las ofensas o provocaciones de los demás. Eso es la humildad, la mansedumbre. ¿Amén? Bueno, entonces nos quedan 3 para estudiar. Esta mañana vamos a estudiar los 3 que nos quedan, que es la paciencia, la tolerancia y el amor. Vamos a ver hasta dónde llegamos, porque hay que hacerlo bien. Listo. Entonces, paciencia. Deben tener paciencia. Sean siempre humildes, amables y pacientes unos con otros. Comenzamos diciendo algo importante, que quiero que usted ponga atención a esto, porque todos lo necesitamos. Mire, la unidad, la paz, la armonía y la tranquilidad. Paz, unidad, armonía y tranquilidad. Esto conforma un estado necesario y muy importante para la existencia del ser humano. Está bien eso, ¿verdad? Porque lo hemos hablado, lo hemos dicho, ¿no? Esto es más importante que las cosas materiales. Es mucho más importante que las cosas materiales. Ahora, para Dios, lo que hay dentro siempre será más importante que lo que está fuera. ¿Sabe por qué? Porque lo de adentro no depende de lo de afuera. Lo de afuera depende de lo que hay dentro. Por eso es que para Dios es muy importante. Entonces, en ninguna parte de las Escrituras dice que Dios vino a morir para traernos beneficios materiales. ¿Alguien ha encontrado eso? Porque yo no lo he encontrado.
Es que Dios vino a morir para que usted viva en la mejor casa, para que usted tenga el mejor carro, para que usted tenga toda la plata que... No, en ninguna parte de las Escrituras dice que el Señor vino a dar su vida para mejorar nuestra condición espiritual. Pero sí dice Isaías 53:5, vamos a leer lo que dice Isaías 53:5, ahí está claro que Jesús vino a dar su vida para que tuviéramos paz, para que tengamos paz. La paz es tan importante como la misma salvación, ¿sí? ¿Qué dice? Pero Él fue traspasado por nuestras, ¿qué? Rebeliones, y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros, ¿qué dice? Estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo acá? Dice que Él fue golpeado, herido, para que tuviéramos paz, ¿sí? Ahora, mire usted que la paz interior es más importante que cualquier cosa material, ¿sí? Si no fuera tan importante, Él no hubiera venido a dar su vida ni a permitir que lo ofendieran de la manera como lo ofendieran. Ahora, yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo en esto, pero yo estaba pensando y meditando que Dios no iba a venir a dar su vida por algo que se podía conseguir de otra manera. O sea, lo material se consigue de cualquier manera, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sin Dios o con Dios se consigue plata. Y yo diría, la plata se la consigue más sin Dios que con Dios. ¿Qué dicen ustedes de esto? ¿Sí? Hermano, ¿cuáles son los más ricos del mundo? La gente más rica del mundo, ¿cuál es? Hermano, los que están haciendo cosas indebidas, los traficantes, los ladrones, ¿no? Los corruptos, esos son los que tienen más plata. Entonces, las riquezas materiales se las consigue de cualquier manera, hermano, pero la paz del corazón, la paz del alma, es algo que solamente Dios puede darnos, ¿no? ¿Por qué? Porque Él vino a regalarnos la paz. Y ahí Juan 14:27, me gusta tanto ese versículo. Juan 14:27, cuando Jesús se iba a ir, dijo: yo les quiero dejar un regalo a ustedes. Les quiero dejar un regalo, ¿sí? Y Él dice: les dejo un regalo. ¿Cuál fue el regalo? La paz. Paz en la mente, paz en el corazón. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan que miedo. Qué bonito, ¿verdad? Navidad, tiempo de dar ¿qué? Regalos, ¿sí? Bueno, ¿qué se está dando y qué se está recibiendo? Bueno, sí, ¿no? Ancheticas, la botellita de vino, las galletitas. Eso está bien, pero ahí vendrá la paz. No, ahí no viene la paz. Hermano, el mundo no puede dar, por mucho que se esfuerce, no puede dar la paz, porque la paz es un regalo que viene de Dios. Ahora, ¿por qué la paz es tan importante? Tan importante que el Señor la incluye en esa lista de lo que Él vino a hacer por nosotros. ¿Sabe por qué es tan importante la paz? Porque de la paz depende todo lo demás. El bienestar físico, el bienestar mental, emocional, espiritual, familiar, ¿depende de qué? De la paz. ¿Es así o no es así? Depende de la paz. Mire, cuando hay paz, hay todo, ¿no es cierto? Esta semana me sorprendió algo, pues no sé, se los cuento porque siempre estoy dándole vueltas en la cabeza. El día, no sé qué día, creo que fue jueves, vinieron los de allá del agua, ¿no? A hacer una visita. Entonces yo abrí la puerta para que, sí, el viernes, para que entraran y miraran que aquí no hay mucho consumo, ¿no? Entonces, los dos señores, el hermano Melar estaba haciendo aseo aquí, y los dos señores llegaron ahí y se quedaron así como parados ahí como. Y entonces uno de ellos dijo: pero qué paz que se siente aquí, ¿sí? Dijo así, ¿no? Pero qué paz que se siente aquí. Ahora, no sé por qué razón, pero lo sintieron, lo experimentaron, ¿no? Y yo pienso que esa paz nos va a ayudar a que nos rebajen en el corazón. Ojalá que así sea, ¿verdad?
Pero es como sorprendente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay algo de Dios. Hay algo de Dios. Y cuando hay algo de Dios, entonces se siente. Cuando usted entra a una casa donde hay paz, es diferente a entrar en una casa donde hay conflicto, ¿sí o no? En un lugar donde hay conflicto uno siente y quiere salir ya. Pero en un lugar donde hay paz, uno se siente contento y se amaña. Ahí se quiere estar. ¿Cierto que hay lugares amañadores? Y hay otros lugares que así haya buena comida, que haya buena comodidad. Uno dice como que algo está pullando aquí. Y es la paz de Dios. Es un regalo. Hermano, hoy el mundo necesita tener paz. Pero no la paz que da el mundo. Porque la paz que da el mundo, pues hoy ya la gente anda corriendo de arriba abajo, ¿no? Buscando llenar sus vacíos con cosas materiales, ¿no? Entonces la gente feliz de la vida porque reciben un regalo, porque tienen con qué comprar ropa, porque tienen con qué preparar una cena. Hermano, pero la cena hoy se la van a comer y mañana ya va a volver a haber hambre, ¿sí? La ropa hoy se la colocan, mañana ya no la quieren, ¿sí? Pero la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que perdura en medio de las circunstancias, hermano. Navidad o no Navidad, ¿no es cierto? Nochebuena o no, no importa la fecha. La paz de Dios permanece para siempre. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Amén? Entonces, hoy en día la gente vive enferma. ¿Sabe por qué vivimos enfermos? Porque no tenemos paz en nuestro corazón. Usted sabía que la gente que vive muchos años son personas tranquilas. Son personas tranquilas. La gente que no tiene paz en el corazón se está consumiendo cada día. Y no solamente lo hace físicamente, sino mentalmente y también espiritualmente. Entonces, todo esto, hermano, nos ayuda a entender que debemos construir la paz. Y la paz se la construyendo la unidad. Si no hay paz, no hay unidad. Si no hay unidad, tampoco hay paz. Entonces vamos a definir lo que es paciencia, que es el tercer elemento para construir la unidad. Paciencia. ¿Qué dice el diccionario sobre la paciencia? La paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo. Escúchenlo bien. Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, sin permitir que nuestro estado de ánimo se altere. Eso es paciencia. Ahora, ¿qué es que tenemos que soportar? Hay tanto que soportar, ¿verdad? ¿Sí? Tanto que soportar. Tenemos que soportar las demoras, ¿sí o no? Qué feo que es que lo hagan esperar a uno. Qué feo es la impuntualidad. Hermano, cuando usted va a pagar un recibo o hacer una diligencia, ¿no es cierto? Y usted ve tremenda cola que le está dando la vuelta a la cuadra. ¿Usted qué necesita? Paciencia para esperar. Y usted ve a la gente que, ¿paciente? No, la gente comienza a mirar, ¿no es cierto? Y si es en el banco, esa señora que no se mueve, deberían poner gente más hábiles que no saben hacer el trabajo, y la gente queriéndose como lanzar por encima de los demás. Inquietud, ¿no? Eso no es paciencia. Paciencia para esperar las demoras, paciencia para enfrentar los problemas, ¿sí? Los problemas, hermanos, son pan de cada día. El Señor dice, ustedes siempre van a tener problemas. ¿Y sabe para qué Dios permite los problemas? Para que nos ejercitemos en la paciencia. Porque la paciencia trae buenos resultados. No solamente espirituales, sino que también trae resultados físicos. Hermano, ¿por qué la gente se estrella constantemente? ¿Por qué? No solamente en los carros, sino en las motos. ¿Por qué? Porque todos vamos, ¿qué? Con afán, demasiado rápido, porque no queremos perder un minuto. Entonces necesitamos paciencia para enfrentar los problemas, para enfrentar la oposición sin frustración ni enojo. ¿Cuál es el problema? Frustración, ¿verdad? Es que como que yo no sé cómo hacer para acelerar esto. Es que ¿qué hago para que esto camine más rápido? Y luego viene el enojo y luego se daña la armonía y se daña la paz.
Entonces eso significa la paciencia. Ahora, paciencia no es solo sobrellevar las cosas, porque ahí estamos equivocados. Señor, dame paciencia para sobrellevar a este hijo o a esta hija, o dame paciencia para soportar a mi mujer o a mi marido. ¿Sí? Pidiendo paciencia, pero por la forma como nos expresamos, ya estamos demostrando que no tenemos paciencia. Entonces, no es solamente capacidad de sobrellevar las cosas. Ahora hay gente que dice, bueno, ya me tocó. Bueno, me tocó. Hay que tener paciencia porque me tocó. ¿Eso será tener paciencia? No. Ya me tocó, dicen algunos, ¿no? No hay más remedio, hay que resignarse. Eso no es tener paciencia. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque se acepta la situación, pero se muestra la incomodidad. Está bien, yo acepto que me tocó cargar con esto, pero empiezo a demostrar que mi incomodidad, ¿sí? Empiezo a demostrar la incomodidad con mal genio, con malos comentarios. Entonces, hermano, la paciencia es la capacidad de aceptar la situación difícil sin que nuestro estado de ánimo se afecte. Eso es la paciencia. ¿Sabe qué dice el Salmo 15:4? Ahí encontramos algo interesante. Estamos aprendiendo sobre esto ahora. Esto no es natural en el ser humano. No es natural en el ser humano. Esto es algo que el Espíritu Santo puede colocar en nuestras vidas. La paciencia es fruto ¿de quién? Espíritu Santo. Salmo 15:4 dice así. Mire, ahí está hablando de aquellos que... A ver, vamos a leer desde el 1 para que podamos tener una idea, porque me parece que queda incompleta la idea. Salmo de David. David pregunta, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia y en tu monte santo? Y la respuesta está ahí. Los que llevan una vida intachable y los que hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero. Dice el 3, los que no se prestan a chismes, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Y el 4 dice algo importante. Los que pueden entrar en el santuario para adorar son los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor. Y mira lo que dice la última parte, que es la que quiero que analicemos. Y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Y la versión Reina Valera, ¿la tienes ahí para mirar el 4? La Reina Valera dice algo diferente, ¿no? Mantener la palabra. Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y miren lo que dice la última parte. El que aún jurando en daño suyo, no por eso que dice, cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que la paciencia es el resultado de podernos, es mantenernos firmes sin que nuestro estado de ánimo cambie, sin que nuestros sentimientos cambien, a pesar de que nos han hecho ¿qué? Daño. ¿Sí? Eso es la paciencia. Ahora, siempre estuvimos tomando el ejemplo de Jesús, ¿no? Para hablar de la humildad, dice, yo soy humilde, aprendan de mí que soy humilde y manso de corazón. Y ahora, hermano, estamos aprendiendo el ejemplo de Dios que ha sido paciente con nosotros. ¿Ustedes creen que Dios ha sido paciente con nosotros? Él dice que si Él no hubiera sido paciente, el mundo ya no existiría, que todos hubiéramos sido exterminados ya. Pero Él es paciente, ¿no? Esperando que todos nos volvamos al arrepentimiento. Entonces, está claro la definición de paciencia, ¿verdad? Seguimos siendo los mismos, con la misma amabilidad, la misma cortesía, a pesar de que vayan a dar un testimonio falso en contra de nosotros. Hermano, repito eso es muy alto, ¿no? Ese es un nivel alto, pero eso no es de nosotros. Eso es obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Romanos, nosotros siempre consultamos muchos textos bíblicos. Romanos 15:5
A ver, yo tengo varias versiones aquí y quiero que la leamos en dos versiones. A ver, vamos leyendo esta. Romanos 15:5. En esta versión, vayan mirándola. ¿Qué dice en esta versión? Que Dios quiera. Dice que Dios, ¿quién da esa paciencia? ¿Quién da la paciencia? Dios. Y ese ánimo los ayuda a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores ¿de quién? De Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como seguidores de Cristo? Vivir como en plena armonía unos con otros. Y esta versión, una versión diferente, dice: aunque en realidad es Dios quien nos da la paciencia y nos anima, a Él le pido, dice Pablo, que los ayude a ustedes a llevarse bien con todos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Hermano, qué difícil es llevarse bien con todo el mundo, ¿verdad? ¿No le parece que es algo complicado? ¿Por qué? ¿Por el otro? No, ¿por quién es? Por nosotros. Mire, el asunto es esto. Usted jamás y yo jamás podríamos pensar, bueno, si los demás no se meten conmigo, entonces yo no me meto con nadie, ¿sí? Pero si me buscan, me encuentran, ¿sí? Hermano, siempre habrá alguien que se va a meter con usted, siempre. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a ser probados en la paciencia. Siempre va a haber alguien que se meta con nosotros. Ahora, es difícil, hermano, que todos los demás caminen como nosotros queremos que caminen. Es muy difícil hacer que los otros piensen como nosotros pensamos. Hermano, es que ni la pareja piensa de la misma manera, ¿o sí? No. Hermano, y eso que Dios dice que el marido y la mujer son ¿qué? Una sola carne. Entonces, si yo no puedo pensar igual que mi esposa, ni mi esposa piensa igual que yo, ¿cómo puedo esperar que otros piensen lo que yo pienso o como yo pienso? No se puede. Entonces, hermano, lo que está diciendo acá es la paciencia lo que nos permite a nosotros llevarnos bien con todos los demás. ¿Recuerdan lo que decíamos el domingo anterior? Que para pelear siempre se necesitan dos, ¿no es cierto? Siempre se necesitan dos. Así que cuando la pareja comienza a pelear, ¿no? Si el uno tiene paciencia, entonces ahí se acaba la pelea. Pero si los dos son fósforos, ¿sí? Entonces, hermano, el incendio se va a volver grande y se va a terminar, hermano, con la familia, se va a terminar con todo. Entonces, las personas, hermano, hablando de los matrimonios, bueno, lo que sea, las personas no se separan porque el uno sea malo, no, o el otro sea malo, no. ¿Sabe por qué se separan las personas? Porque les hace falta paciencia, porque nos hace falta la capacidad para soportarnos los unos a los otros, ¿sí? Pero como queremos nosotros pues tranquilizar la conciencia, entonces nos vamos diciendo adiós, adiós, me voy con la conciencia tranquila porque yo no soy el malo es el otro. No, todos somos débiles, ¿no es cierto? Miren la importancia de la paciencia, ¿verdad? Hacer de cuenta que no oí nada, hacer de cuenta que no me dijeron nada, hacer de cuenta que no perdí nada. Eso es lo que tenemos que hacer. Duro, ¿cierto? Pero necesario para poder mantener la vida. Entonces, mis amados, yo sé que Dios está hablando a nuestros corazones esta mañana y usted necesita vivir en paz. Yo necesito vivir en paz en mi casa. Aunque mis hijos no piensen como yo, a veces, hermano, uno quisiera como cogerlos y hacerles un lavado, ¿no es cierto? Como dice la Biblia, lavarles el cerebro con lejía, para que cambien de manera de pensar, pero ellos no cambian. Entonces, hermanos, si ellos no hacen lo que yo digo, entonces yo tengo que tratar de adaptarme, ¿sí? Teniendo paciencia para no llevar el asunto a otros extremos más complicados. Bueno, qué bonito este texto, ¿verdad? Ahora sí vamos a hablar de la tolerancia, porque ese es el cual, primero humildad, segundo, mansedumbre, tercero, paciencia, y cuarto,
Tolerancia. Hermano, y si la paciencia es complicada, la tolerancia ni se diga. ¿Qué entienden ustedes por tolerancia? ¿Alguien me puede ayudar a definir la palabra tolerancia? Porque ¿qué dice el texto? Vamos a ir al texto, por favor. ¿Qué es para usted tolerancia? Mediten un momento, por favor, ahí. Tolerancia. Ahora, sea consecuente, porque ahora usted va a decir, ¿será que yo tengo tolerancia o no? Después de tener la definición. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros. ¿Y qué dice? Tolérense las faltas por amor. ¿Alguien sabe qué es tolerancia? ¿Lo podemos decir? ¿O no? Hermanos, si es algo que debemos tener en nuestras vidas, por lo menos deberíamos tener claro lo que significa. Saber esperar. Tolerancia, saber esperar. ¿Qué más? ¿Cómo? Toca mirar como el lado, lo que no es, siempre entiende uno lo que no es. En el momento se me entiende a la mente cuando las personas dicen que una persona no tolera la leche, ¿no? O sea, que no se le come leche y la resiste. Entonces, tolerarla es aguantarla, es asumirla, es que la tenga ahí dentro. Sí, eso por ejemplo. Y no tolerancia es rechazarla. Intolerancia a la lactosa. Yo no puedo tomar leche sino deslactosada. ¿Por qué? Porque se infla y luego tiene que expulsarla. Porque le hace daño, ¿sí o no? Tolerancia también es respeto a, por ejemplo, ser un tolerante es saber respetar las ideas de los demás, las creencias, sí. Todo lo que... Respetar las diferencias. O sea, pero eso de las comidas que nos hacen daño, ¿no? O sea, una persona que no tolera un alimento, al fin termina, ¿qué? Desechándolo, ¿cierto? Termina desechándolo porque le hace daño. Hermano, cuando el esposo no tolera a la esposa, un día termina, ¿qué? Despachándola de la casa. Cuando los padres no toleran a los hijos, tienen que, esos hijos un día, ¿qué? Irse de la casa. ¿Y se daña, qué? La unidad. Se acabó la unidad. Entonces tenemos que tener tolerancia. Bueno, no importa que usted sea intolerante a la lactosa o a lo que sea, pero tiene que ser tolerante con las faltas. ¿De quién? De los demás. Y con las faltas de los demás. Que Dios nos ayude a entender esto. Bueno, la definición es amplia, pero aquí el diccionario español lo resume y dice: la tolerancia es el respeto en las diferencias. Eso así define el diccionario la palabra tolerancia, respeto en las diferencias. Ahora, ¿por qué? No todo tiene que ser como yo pienso, como yo quiero. No todo tiene que ser como yo quiero. No. Hermano, la tolerancia tiene que ver con darle valor a la otra persona, darle valor a lo que el otro siente, a lo que el otro piensa, ¿sí? Hermano, nosotros estamos viviendo un mundo de intolerancia impresionante, ¿sí? La gente no tolera nada, como alguien decía, no toleran ni siquiera que le digan negros tenés los ojos, ¿cierto? Porque ya hay un problema. Todos vivimos como ¿qué? Como armados, ¿cierto? Como alguien decía, como ponzoñosos, ¿sí? A mí que no me vayan a mirar mal, a mí que no me vayan a decir nada. ¿Por qué? Porque no toleramos. Y esa intolerancia, ¿a qué ha llevado? A la destrucción, ¿no? A la violencia, a que se acaben las familias, a que se acaben las sociedades, a que la iglesia se divida. Es que yo no tolero que me hablen así, entonces adiós, hasta luego. El mundo es muy grande y tiene espacio para todos, hermano, pero la solución no es irse. La solución, hermano, es trabajar la unidad como Dios manda en su palabra. Ustedes sí han oído casos de intolerancia, ¿verdad? Que rayan, hermano, en lo absurdo. Rayan en lo absurdo. El otro día yo les contaba del tipo que le metió 2 tiros, ¿no? al pasajero porque le cerró duro la puerta del taxi. ¿Se imagina usted?
Usted no es sino que salga al tráfico, ¿no? Sobre todo en una ciudad, hermano, y lo que usted va a oír son insultos, van, insultos vienen. Porque lo rozó, porque se le adelantó, porque no avanza rápido, porque el semáforo no cambia. Hermano, hay intolerancia absolutamente a todo. ¿Y para qué? Bueno, yo me pregunto, ¿para qué tanto afán, hermano? ¿A dónde se queremos llegar? Hermano, resulta que la gente está muy afanada, pero no sabe a dónde es que va a llegar. Para llegar al infierno, hermano, no deberíamos tener tanto afán, ¿o sí? Porque si realmente no estamos haciendo las cosas bien, hermano, nos estamos afanando a llegar a un lugar de tormento. Si hacemos las cosas bien, como el Señor dice, entonces estamos caminando hacia la vida eterna. Pero haciendo las cosas como Dios manda en su palabra. Ahora, es impresionante uno ver a la gente. Yo en estos días no quiero salir, ni salgo para ningún lado. Yo no salgo, hermano, porque la gente anda desesperada, ¿cierto? Desesperada. ¿Pero para qué? Buscando algo que mañana ya es historia. Es historia. Entonces, la tolerancia es eso. La tolerancia es la capacidad de soportar, no a los buenos. Porque es que para tener comunión con el bueno, para amar al bueno, para respetar al bueno, no hay necesidad de tolerancia aquí, ¿no? La tolerancia es para soportar a quién, al malo, al que falla, al que tiene errores, ¿sí? Entonces, dice Gálatas 6, 1 al 3, Gálatas 6, 1 al 3. Bueno, no sé si lo alcancen a leer, bueno, ahí ya salió. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto. ¿Con qué? Con ternura y ¿qué más? Y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Sigamos leyendo un poco más. Y dice, ayuden a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley ¿de quién? De Cristo. ¿Quién dice que nos debemos ayudar a llevar las cargas, hermano? Y no es el bulto de café, no es el atado de leña, no. ¿De qué cargas se está hablando? De las cargas que se convierten, las ofensas de los demás se convierten en una carga. Muchas veces se convierten en una carga. ¿Qué hizo Cristo con nosotros? ¿Vino a qué? A llevar la carga que nosotros no podíamos llevar, y Él la llevó. Y lo que dice, esa es la ley de Cristo. Dice el 3, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante, ¿sí? Ahora, una persona que se niega a soportar al otro no es tan importante como cree. Es que yo soy muy importante, yo estoy más alto que los demás. Entonces, no, te estás engañando a ti mismo. ¿Cuál es el importante delante de Dios? El que puede ayudar a quién. Oh, Dios necesita gente que ayude al otro en sus dificultades, no que lo aplaste, sino que lo ayude. Entonces, mis amados, esto es importante. Cuando usted se acerque a alguien que ha cometido un error, que sea para ayudarlo, no para condenarlo. Ahí aparecen dos palabras que es, el versículo anterior dice, dos palabras importantes, dice, la otra, dice, ayúdenlo a volver al camino recto. ¿Con qué? Con ternura y humildad. Ternura, ¿qué es ternura? Un niño es tierno, ¿verdad? Ternura es suavidad, no es aspereza, sino suavidad. Entonces, dice que debemos hacerlo con ternura, con suavidad, con delicadeza. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Dice, no se les olvide que ustedes mañana pueden estar en el lugar de otro. ¿Sí lo entendemos? Creo que lo dice la última parte. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma ¿qué? Tentación. ¿Saben por qué tenemos que ser dolernos de los demás? ¿Sabe por qué? Porque el mundo, lo decíamos el otro día, es como una ruleta, ¿verdad? Es como una ruleta, es como una montaña rusa. En un momento deja a unos arriba, pero sigue girando
y los que estaban arriba están ¿dónde? Abajo. Así es la vida. En lo económico, en lo familiar, en lo emocional, en todos los sentidos. Bueno, entonces, seguimos consultando más citas bíblicas. Como humanos, óigame bien esto, todos estamos en la misma condición. Somos humanos. Y aunque queramos hacerlo, siempre estamos rodeados de debilidad. Puede ser que en algún momento pudiéramos caer en la misma tentación, es lo que dice. Y Santiago 2.13. Santiago 2.13 dice: y cuando sean tentados, acuérdense de no decir, ese es, perdón, 1.13 será, no creo que tengo mal esa cita. Bueno, a ver, vamos a mirarlo. 1.13, ok, gracias. Bueno, ustedes lo están mirando ahí, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer? 1.13. ¿Qué dice? Dios me está contando. No, es que esa es. A ver, estamos leyendo que Santiago y la 2, 1.13 y la 2.13. Ajá, claro, la 2.13. 2.13. ¿Alguien lo tiene ya en la Biblia? Ese es el que quiero, ¿no? Póngale cuidado a este. Dice: no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Oiga bien esto. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Cuando los juzgue. Ahora, Romanos 14.10. Quiero que lo leamos de una vez para explicar los dos textos juntos. Romanos 14.10. Bueno, ahí el apóstol está diciendo que todos vamos a tener que ser juzgados. Pero aquí hay algo bien importante que necesitamos entender. Romanos capítulo 14, versículo 10 dice: ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal ¿de quién? De Dios. Ahora mire esto. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice? Bueno, Santiago dice que con la misma misericordia con la que nosotros tratamos a los demás cuando se equivoquen, vamos a ser tratados nosotros cuando estemos delante de quién? Delante de Dios. ¿Sí lo entendemos, mis amados? Por ahí otro texto dice: y con la misma vara con que mides, vas a ser medido. Ahora, por eso necesitamos ser compasivos con los demás en el momento de aplicar, pues yo no sé si decirlo, pero pues así se entiende, un juicio o un comentario sobre las faltas de los demás. Cuando yo estoy juzgando a otro por una falta, tengo que recordar que un día Dios me va a estar juzgando a mí de la misma manera. Ahora, y lo importante aquí es, con la misma compasión, con la misma actitud con que tú consideraste o trataste a los demás, vas a ser tratado. ¿Qué les parece esto? Es un gran desafío, ¿verdad? Ahora, no es que así soy yo, ¿no? Y esto yo lo hago y aquí se quedó. No, esto trasciende hasta el día que nosotros estemos delante de nuestro Dios. Ahora, en ese juicio se va a tener en cuenta la compasión que tuvimos con nuestros semejantes. Ahora, cuando habla de compasión, no se refiere a la compasión de dar algo, ¿no? Aquí no se refiere a eso, de ayudar con dinero al necesitado. Aquí se refiere, ¿no?, a la tolerancia que tuvimos con los errores de los demás. ¿Sí? Bueno, vamos terminando ya. Mateo 7, 1 y 2. ¿Qué dice Mateo 7, 1 y 2? Dice, es un desafío, ¿no? Igual,
Dios nos está llamado. Mateo 7, 1 y 2. Este es: no juzgues a los demás y no serán ¿qué? Juzgados. Ahora, sí seremos juzgados. Pero ¿de qué manera vamos a ser juzgados? Eso es lo que tenemos que procurar. O sea, si yo juzgo mal, sin compasión, voy a ser juzgado sin compasión. Pero si yo no trato con compasión, entonces esa misma compasión Dios la va a tener conmigo, ¿sí? Porque Dios es un Dios justo. Él no me va a dar a mí lo que yo no he sido capaz de darle a los demás. Y dice el versículo 2, dice: pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a quienes, a ustedes. Mire, si nosotros tuviéramos un poquito en cuenta esta verdad, seríamos un poco más tolerantes. ¿No le parece? Seríamos un poco más tolerantes, hermano, porque esto es algo que se va a devolver. Esto es como el boomerang, ¿no? Que se lanza, da la vuelta y vuelve al lugar de partida. Hoy puede que nosotros estemos acá juzgando la actitud de otro, pero mañana vamos a estar del otro lado. Dios es el que va a estar sentado ahí, y los que vamos a estar esperando el juicio somos quienes, nosotros. Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Qué dicen ustedes? De sobra, de sobra. Colosenses 3:13, Colosenses 3:13. Bueno, tengo 5 minutos todavía. Colosenses 3:13 dice, oigan lo que dice, leanlo con atención: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a quienes, a otros. ¿Es cuestión de qué? Primero, ser comprensivos, ¿verdad? ¿Qué es ser comprensivos? Ah, no, yo te entiendo, ¿no? Pues te entiendo que fallaste por el momento, yo entiendo, tranquilo, no te preocupes, yo entiendo. Eso es comprender, ¿sí? Fue como dice, el momento de efervescencia, ¿cómo es que dice? Y fervor, ¿no? Yo te entiendo, no hay problema. Pero no podemos agarrarnos de una ofensa para dañar nuestro corazón con el resentimiento, porque estaríamos perdiendo la bendición de Dios. Y lo que dice acá dice: recuerde. Ahora, el asunto es que recuerde. Hermano, si usted hiciera memoria, si yo hiciera memoria en este momento de cuántas veces Dios ha perdonado mis pecados, ¿usted qué dice? ¿Habría una cuenta? ¿Habría una cifra? ¿Qué dice usted? Yo no. O sea, yo ya perdí la cuenta de las veces que Dios me perdonó. Ya perdí la cuenta porque son demasiadas veces que he ofendido a Dios y Él me ha perdonado. Y si Dios me ha perdonado tantas veces y pecados tan graves como los que hemos cometido todos en algún momento, entonces ¿por qué yo no puedo hacerlo con los demás? ¿Sabe por qué? Porque nos olvidamos de todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Cuando usted se le haga difícil perdonar la ofensa de otro, recuerde todo lo que Dios le perdonó a usted. Eso será un motor, eso lo va a impulsar a decir: claro que tengo que perdonar y tengo que seguir perdonando. Y bueno, entonces, así como nos perdonó, así como Él nos perdonó. ¿Cómo perdona a Dios? Perdona pero no olvida, como a veces decimos nosotros. Te perdono pero no olvido, eso no es perdón, no se engañe. Dice que Él tomó nuestros pecados y los echó al fondo del mar y nunca más, ¿qué dice? Se acordó de ellos. Hermano, porque es que si nosotros no olvidamos las ofensas, no vamos a tener paz. ¿Por qué la gente no puede tener paz, hermano? Porque vive recordando las ofensas, porque vive reviviendo el momento de hace 50 años, donde le ofendieron, donde le golpearon, donde le robaron. Ahí lo tiene. Y cada vez que se encuentra con la persona, revive ese momento doloroso. ¿Para qué? Para sufrir
y para hacer sufrir a la otra persona. Una herida, hermano, a la que se la está ahogando a cada rato, jamás va a sanar, ¿o sí? Nunca va a sanar. Las heridas hay que dejarlas quietas. Se las venda, se las cura y se las deja quietas. Hermano, pero si se le está metiendo el dedo a la herida, hermano, esa herida nunca sana, termina infectándose y nos puede llevar a la muerte. Si usted decidió perdonar, hermano, tiene que hacer lo que Dios hizo. Borrón y cuenta nueva. Amén. Esa es la forma de tener paz. Bueno, entonces, ya dijimos que tenemos que recordar cuánto Dios nos ha perdonado. Ahora, una cosita para finalizar. Usted debe entender una cosa. Cuando usted se une a alguien, sea en matrimonio, ¿no? Sea a la iglesia, en el área que sea, cuando usted se une a alguien, hermano, usted tiene que ser consciente de una cosa. No se está uniendo a alguien perfecto. No se está uniendo a alguien perfecto. Si usted va a llamar a alguien para que esté con usted, para que trabaje con usted, bueno, una empresa, usted piense que no se está uniendo a alguien perfecto. Y cuando usted es consciente de que no es perfecto, su alrededor no hay nadie perfecto, entonces usted se va a preparar ¿para qué? Para que lo defraude, ¿cierto? Para que lo traten con injusticia, ¿no? Y esa injusticia, ese fraude, esa ofensa no lo va a sorprender. Usted va a estar preparado. Va a estar preparado. ¿Sabe que hablando del matrimonio, pues yo siempre insisto en esto? Cuando Jesús, eso está en Efesios 5, Jesús nos habla a los esposos y a las esposas, ¿no? Y Él dice, a las esposas dice, ustedes esposas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Eso es lo que le dice a las esposas. Pero a los esposos les dice, ustedes maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Dice, y la limpió y la santificó para poder presentársela a sí mismo como una iglesia pura y sin mancha, sin arruga. Hermano, cuando Dios viene a unirse al mundo, Él no encuentra un mundo perfecto, o sí, nos encontró perfectos a nosotros, no. Hermano, cuando Él decide establecer la iglesia, Él sabe que esa iglesia que está estableciendo es una iglesia que está sacando del lodo, la está sacando, hermano, de la inmundicia, está sucia, pero Él tiene que hacer un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Limpiarla. Y yo, en Oseas, hay una figura, no sé si ustedes la han leído. Dios le dice a Oseas que vaya y se consiga una prostituta por mujer, ¿verdad? Sí, recuerdan esa lectura. Una prostituta por mujer. Esto tiene que ver con esto. Dios escoge a su iglesia, hermano, y la escoge siendo una iglesia sucia. Pero ¿qué hace con esa iglesia? Comienza a trabajar con ella y la limpia y la purifica hasta que un día esa iglesia va a ser una iglesia limpia. Y para eso Él necesita humildad como la que nos está dando. Necesita paciencia como la que estamos recibiendo de Dios ahora. Necesita mansedumbre como la que tuvo para dejarse llevar a la muerte sin abrir su boca. Él está trabajando a la iglesia. Estamos llamados nosotros. Mire, si la mujer no es la mujer que usted soñó, esa mujer puede ser la que usted soñó si usted la trabaja. ¿Sí o no? Si el marido que tiene no es el marido que usted soñó, ese marido lo puede lograr, pero lo tiene que trabajar. ¿Sí o no? Purifíquela, límpiela, ayúdenla. Si nuestros hijos no son los hijos que hubiéramos querido tener, hermano, tenemos que trabajarlos. Amén. Y para trabajar eso necesitamos que la humildad, la mansedumbre, la paciencia y la tolerancia. Así es que se construyen familias unidas, iglesias unidas. Así se construye la unidad, ¿no? Hermano, todo lo que nosotros querramos lo podemos lograr. Hoy en día tenemos tantas quejas los unos de los otros, ¿cierto? Nos vivimos quejando los unos de los otros, ¿sí? Y
Y yo siempre cuento una anécdota de un hermano anciano, ya murió, estos días pasados se murió el viejito. Y él siempre hablaba mal de la mujer. Esa mujer, decía, esa mujer es una víbora, así esos calificativos que nunca deberíamos utilizar. Esa mujer, bueno, yo no sé qué, yo quería conocerla, ¿no? Decía, pues, será. Un día la conocí, bueno, sí tenía un aspecto, como más o menos, ¿no? Pero un día se me ocurrió preguntarle, ¿usted cómo fue con ella? Como esposo, en su juventud. Dijo, no, pues yo, me acuerdo el término que utilizó, dijo, pues yo no fui una perita en dulce. Yo tuve más mujeres, a mí, yo se las pasaba por el frente, ¿no es cierto? Bueno. Entonces ahí entendí, yo aquí en la mente entendí por qué tenía la mujer que tenía en ese momento. Porque era una mujer amargada, resentida, una mujer que no lo quería, una mujer que lo rechazaba. Entonces un día yo quería decirle, yo decía, ¿será que le digo o no le digo? De pronto se ofende. Pero un día le dije, hermanito, la mujer que usted tiene es la mujer que usted construyó. No se queje. Usted la construyó con su maltrato, con su infidelidad. Usted la construyó, ¿para qué se queja? ¿No? Hermano, y esa es la verdad. Lo que usted tiene es lo que usted ha construido. ¿Sí o no? Los hijos que tenemos son los hijos que nosotros construimos. La familia que tenemos es la familia que nosotros construimos. Hermano, entonces no nos quejemos, aceptemos con humildad, ¿no es cierto? Pues lo que haya que remediar, remediémoslo. Pues hay cosas que ya no tienen remedio, pues no hay nada que hacer, ¿no? Pero por lo menos tenemos que tener cuidado de no repetir los mismos errores. ¿Amén? Sí se puede vivir en paz. ¿Amén? Amén. Que Dios me los bendiga. Una bendición para ustedes en estos días difíciles, ¿no es cierto? Yo digo que son días difíciles. Para el mundo son días buenos, ¿no? Pero para nosotros son días peligrosos, donde hay que tener mucho cuidado a dónde es que nos vamos a ir a meter, porque el enemigo anda alborotado queriendo aprovechar la ocasión para llevarse al que más pueda al infierno. Aquí tenemos que tener cuidado, hermano, cuidemos. Vamos a terminar orando. Hay un amigo de José